Hola, hola, ya, listo. Entonces, buenas tardes, chicos. Entonces, vamos a iniciar, vamos a hacer primero la parte de socialización de nuestro pre-IFES, correspondiente a nuestro pre-IFES, y luego vamos a realizar la explicación, pues, de la clase referente al tema de este tercer periodo, que lo iniciamos hasta hoy, que sería, pues, leyes de Mendel. ¿Listo? No sé, País, ¿ya me ibas a decir algo? ¿Y quién sacó 100, profe? Es que todo en verde y un 100. ¿De quién había sacado 100? Sí, No señora. sé por qué no los he revisado, la verdad. Pues hasta ahorita vamos a coger este primero, ¿sí? Que es de un compañero de ustedes. Y vamos a ver cómo le fue a él y a partir de lo que él respondió, pues vamos a responder nosotros también. Entonces, dice la primera pregunta, pero es que no la voy a leer yo. Vamos a ver. Chicos, no se les olvide que es importante mantener sus cámaras encendidas. ¿Listo? Por aquí. William. Hola, William, ¿cómo estás? ¿Me ayudas leyendo la primera pregunta, por favor? William. Señora, es que llevo el internet re malo, profe. Pero ahí se te está escuchando, yo creo que alcanzas a leerlo. Sí, la que tiene ahí en la pantalla, la en muchos lugares. Sí. Bueno, profe. ¿Ya? Ya. En muchos lugares los campesinos permiten la presencia de algunas especies de culebras en sus propiedades, porque éstas prestan un servicio como controladores de plagas. En la tabla se muestra el resultado de las observaciones hechas en un cultivo de trigo, en el cual se han utilizado culebras para controlar el tamaño de una población de ratas. Entre las siguientes, la gráfica que mejor representa la variación en la población de ratas y culebras en este cultivo es cantidad inicial de ratas baja, la densidad, la densidad de ratas aumenta y la de culebras se mantiene. Alta, la densidad de las dos especies aumenta. La densidad de las dos especies disminuye y la densidad de culebras aumenta y la de ratas disminuye. Entonces, ¿qué nos tocaba hacer acá, chicos? Identificar cuál, ¿cierto?, de estas gráficas cumplía las condiciones que nos estaban dando en la tabla, ¿cierto? Una de esas, pues, era poder, pues, identificar que en nuestras opciones, pues, nos dieran los animales que estamos clasificando, ¿sí? Y, pues, que nos describieran qué hace representación de esos animales que se están, digamos, identificando. Nos dicen, ¿sí?, que la densidad de ratas, ¿cierto?, aumenta y las de las culebras se mantiene en un momento, ¿cierto? Cuando tenemos una cantidad inicial de ratas baja, ¿cierto? Y de culebras baja se va a mantener altas las ratas y las culebras bajas. En la alta, ¿cierto? La densidad de las dos especies va a aumentar, ¿sí? En la otra, la densidad de las dos especies disminuye. Y en la otra, la densidad de culebras aumenta y la de ratas disminuye. ¿Qué representación nos están diciendo acá? ¿Cómo lo podríamos representar, chicos? ¿Por qué lo representamos a partir de la respuesta de? Por ejemplo, Poloche. ¿Está por acá Poloche? Profe, ¿puedes subir un momento un poquito más para mirar bien la gráfica? Poloche. ¿No está No Poloche? está en la clase, profe. ¿No está? No, no está Entonces, conectado. No, profe, no. González, Señora, ¿tú qué respondiste? ¿También la ve? sí, señora, perdón. se me había ¿Por qué la silenciado. respondiste? Pues, profe, porque realmente la gráfica muestra cómo es lo que está expresando lo que acaba de leer William. Digamos, cómo la densidad de las ratas va a ser mayor sabiendo que es la plaga que se está consumiendo con las culebras, ¿sí? Entonces debería ser menor. Y digamos, la mejor que la representa es la B.
Ok, ¿alguien tiene una explicación diferente a la que está dando Andrés? No, señora. No, pues como en dos de ellas aumentan y en dos de ellas disminuyen, pues también depende, no sabría cómo explicarlo. Bueno, entonces, básicamente en la gráfica tenemos que representar lo que nos está diciendo como tal la tabla, ¿cierto? Entonces vamos a representar los datos que nos dan. Y pues sí, evidentemente, ¿cierto? En la tabla nos muestran, ¿sí? En nuestra gráfica, pues los resultados que debíamos obtener, ¿cierto? Que pues que las ratas y las culebras logran controlar la población, pero cuando la densidad de unas aumenta, ¿cierto? No va a afectar como el ciclo de vida normal de las otras, sino que pues ellas se van a mantener normal, porque las ratas no implican ser un depredador directo, en este caso para las culebras. Entonces, en ningún punto, ¿sí? Logra de pronto disminuirse de la parte de las ratas hacia las culebras. Pero cuando ya hablamos, ¿cierto? De las ratas, ¿sí? En condición de que las culebras aumenten, e inmediatamente las ratas van a disminuir. ¿Por qué? Porque se va a necesitar más cantidad de alimento. ¿Listo? Y al necesitarse más cantidad de alimento y las ratas ser como el alimento más cercano para las culebras, pues evidentemente esto hará que pues la población de ratas que exista en ese momento, pues vaya a su disminución. ¿Listo? Para que pues también tengan en cuenta los datos que dan y cómo también se podría analizar pues las gráficas desde otro punto. Entonces, con la 2 me va a ayudar. No está Poloche, ¿verdad? Hola Poloche, ¿qué pasó con Poloche? Poloche dirá que yo lo quiero poner a hablar, pero no es así. Después cuando vea este video. Juan, Caldón, ayúdame con esta segunda. ¿Esa la de una asociación? Sí. Una asociación entre organismos de dos especies diferentes se denomina simbiosis. Si una de las especies se perjudica en la relación, esta simbiosis se llama parasitismo, y si las dos se benefician, mutualismo. Los siguientes constituyen ejemplos de este tipo de relaciones. Uno, un insecto que poliniza una planta y a la vez consume su néctar, cantidad inicial de culebras. 2, las pulgas que viven en un perro. 3, las amebas que los seres humanos tenemos en el intestino. De acuerdo con lo planteado, podría decirse que... Esos también. A. 1 es un ejemplo de mutualismo y 2 y 3 de parasitismo. B. 1 y 2 son ejemplos de mutualismo y 3 de parasitismo. 2 y 3 son ejemplos de mutualismo y 1 de parasitismo. D. 3 es un ejemplo de mutualismo y 1 y 2 de parasitismo. Bueno, entonces, viene la ronda de preguntas. Gracias, Caldón. Cristian Romero, ¿tú qué respondiste? En una asociación, ¿en esa? Sí. Yo puse la A también, profe. ¿Por qué? Porque ahí dice, pues, en las instrucciones de 1, 2 y 3, que un insecto que poliniza la planta y consume a la vez un néctar. Pues es una clara, un ejemplo de mutualismo, ya que cada insecto, ejemplo, una abeja que poliniza una flor, va pasando de flor en flor y entonces va creciendo esa flor y así, va pasando su néctar. Y en cambio la 2 y la 3 es obvio de parasitismo, ya que las pulgas pueden que estar en casi todos los lados, ejemplo los perros, ahí como lo dice. Y los 3, las amebas que nosotros lo tenemos en nuestros intestinos. Entonces yo puse la por esa razón. Listo, muy bien. ¿Alguien tiene una explicación diferente a esa? No, señora. ¿Alguien podría decir algo más, de pronto complementar? ¿Nada? Bueno, entonces. Pues yo creo
Dime. No, profe, hágale. No, dale. Pues cuando dice, digamos, el uno, entonces cuando dice un insecto que poliniza una planta y a la vez consume el néctar, o sea, está recibiendo, igualmente el fruto también se está acomodando, ¿sí? Entre ambos se están dando. Y el 2 y el 3, las pulgas viven en un perro, pues solo se está dando de un individuo. Y la de los seres humanos que tenemos en un intestino, igualmente, pues ellos vienen de ahí, pero no nos aportan como nada a nosotros. Pues esa fue como mi explicación a llegar a esa respuesta. Eso, bien, chévere. Sí, también, muy interesante. Sí, de hecho, eso tiene que ver, digamos, también por el lado del concepto, ¿no? Cuando yo hablo de un mutualismo, como me lo dicen ahí, es porque los dos organismos que se están relacionando, porque eso es una relación mutualista, simbiosis mutualista se llama eso, ¿sí? Están recibiendo un beneficio, ¿cierto? Por eso sé que hablo de un mutualismo, pero si yo hablara de comensalismo, ¿qué es el comensalismo? Eso lo vimos en el segundo periodo. Una relación simbiótica comensalista. ¿Cuáles son? Son las que simplemente, para los que no se acuerdan, son las que simplemente un organismo de los dos se ve beneficiado, ¿cierto? Entonces vemos el tiburón con la rémora, ¿sí? Está el tiburón y la rémora le quita como lo suciecito de... Ay, no, mentiras, no, yo vi eso con décimo, perdónenme, niños. El periodo pasado lo vi fue con décimo, con ustedes no, con ustedes Nosotros estamos sí, viendo es que... reproducción. Sí, perdón, yo sí dije, uy, ¿cómo así? No, ¿cómo no se van a acordar? No, sí, fue con décimo, pero bueno, y no sé si vayamos a ver ecología con ustedes antes de que presenten el IFES. Pero bueno, hablábamos de las relaciones que existen entre los seres vivos, ¿cierto? Entonces, les voy a hacer un poquito de recuento de eso, ya que me di cuenta que, pues, no se acuerdan muy bien, ya que van a entrar como a puertas del IFES, entonces préstenme atención. Un pilín muy importante a eso que les voy a explicar. Sabemos que todos nosotros estamos organizados como por niveles, ¿cierto? Eso sí ustedes lo reconocen, los niveles de organización. Que cuando ya salimos a un nivel de organización de un ecosistema es porque ya vivimos en comunidad. ¿Qué significa vivir en comunidad? Que compartimos con diferentes organismos, ¿cierto? Y que nos relacionamos con diferentes organismos. Cuando nosotros vivimos en población es porque solo compartimos con organismos que hacen parte de nuestra misma especie, ¿cierto? Entonces, cuando yo me socializo solo con seres humanos, estoy hablando de que comparto en mi población, ¿sí? Que somos organismos que pertenecemos a una misma especie. Cuando hablamos de comunidades, somos organismos de diferentes especies que interaccionamos en un mismo espacio. ¿Listo? Cuando hablamos de comunidad o biocinesis, estamos hablando de esa interacción de diferentes organismos en un mismo hábitat, en un mismo espacio. Cuando hablamos del hábitat, ¿sí? Hablamos como de la casa o el espacio donde se va a desarrollar ese organismo o ese ser vivo, no sé, que quiera observar, o esos diferentes organismos que yo quiera observar, ¿sí? Y cuando yo me voy a la manera de cómo se relacionan esos organismos, yo puedo encontrar dos tipos de relaciones, ¿sí? Voy a encontrar relaciones intraespecíficas y voy a encontrar relaciones interespecíficas, ¿sí? Las relaciones intraespecíficas son las que se van a dar con organismos que hacen parte de la misma especie, ¿sí? Y las interespecíficas son las que se van a dar a nivel de comunidad, ¿cierto? Que van a implicar no solo organismos de la misma especie, sino de todo el entorno en el que yo me desarrolle como ser vivo, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta eso, ¿sí? Las que vamos a encontrar a nivel intraespecífico es la asociación y la competencia, ¿sí? La asociación puede darse ya sea por, no sé, colonizar un terreno, por asegurar alimento para toda la manada, por ayudarse para que los depredadores no ataquen, ¿sí? La asociación se puede dar por ese tipo de cosas. Y la competencia dentro de una misma especie se puede dar por temas de reproducción, por temas de recursos, de disposición de recursos, también por tema de dominancia social, ¿cierto? De dominar sobre el otro, ¿sí? Por temas de territorio, ¿sí?
Entonces, aquí es donde se dan estas relaciones que son intraespecíficas dentro de la misma población, dentro del mismo grupo. Cuando ya nos vamos a las relaciones de la comunidad, que son las relaciones que ustedes están viendo acá, ¿cierto? Que son las interespecíficas, ya venimos a hablar, ¿sí? De las relaciones de simbiosis, ¿sí? Que son esas relaciones que se dan con organismos diferentes a mí, ¿sí? Y en esas relaciones de simbiosis vamos a encontrar estas tres que nos enseñan acá, ¿cierto? Entonces, la simbiosis mutualista, la simbiosis parasitista, la simbiosis comensalista. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. La parasitista siempre, siempre, siempre va a tener como un huésped y un hospedador, ¿sí? Y siempre, siempre el hospedador, su finalidad, ¿sí? Y su función es atacar al huésped hasta ocasionarle la muerte, ¿cierto? O ocasionarle de pronto una deficiencia grave al organismo para, pues, subsistir ahí. No me va a generar ningún beneficio, más bien lo que me quiere generar ese parásito es como un daño perjudicial a mi integridad física y vitalidad. ¿Listo? Para que lo entiendan de esa manera. Entonces, ahí nos hablan de la ameba y en los seres humanos. Chicos, pues el día que un ser humano tenga una ameba dentro del estómago y pueda seguir vivo, maravilloso. Hemos evolucionado y ahora vamos a resistir las amebas porque, pues de hecho, el agua de los ríos y digamos el agua de la llave y eso por allá en tierra caliente que no se puede beber, es específicamente por eso, porque puede tener una bacteria, ¿sí? Que es muy relacionada a la familia de las amebas y lo cual le va a ocasionar algo a usted que se llama la amibiasis y puede ser que todo su intestino se le llene de bacterias y de gusanos y demás y pues puede llevarlo si usted no se lo cuida o si no está digamos como presente en eso o no hace nada a tiempo, pues puede ocasionarle la muerte, ¿sí? Porque pues es la finalidad como tal. ¿Listo? Entonces tenemos ese ejemplo. Tenemos la simbiosis mutualista, donde uno y el otro están pero tan estrechamente relacionados que nos necesitamos del uno al otro para vivir, pero si alguno de los dos muriera, el otro no podría vivir. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que si los polinizadores de las plantas desaparecen, en este caso hablemos de las abejas, si las abejas desaparecieran, junto a ellas desaparecería. Solo tendríamos, se acabaría la vida y solo tendríamos 4 años de vida, si no estoy mal. Solo 4 años de vida porque se desaparece más o menos el 80% de la naturaleza que podemos observar, porque las polinizan las plantas. Entonces, si ven que es una necesidad directa, ¿sí? O sea, yo dependo de ti, tú dependes de mí, yo te necesito, nos ayudamos. Si alguno de los dos falta, nos vamos, dejamos de existir, ¿cierto? Vemos ese ejemplo, digamos, de esa manera. Veamos también el líquen. ¿Se han visto los líquenes? ¿Sí saben Sí, cuáles son señora. los... No, señora, yo ¿No saben cuáles son los líquenes? Bueno, para los que no saben cuáles son los líquenes, yo no, pues sí hay veces cuando usted va ahí por la calle y voltea a mirar pues los árboles que hay y les ve como una cosa blanca y por encima como con algo verde pegado que le sale a los árboles como si fueran hongos. De hecho, La baba, ¿no? es un hongo, más o menos. ¿Sí? ¿Sí los han visto? Sí, ¿No? sí, sí, señora. Bueno, Sí, señora. Margarita, ¿los has visto, Joana? sí, señora, yo los he visto. Ah, bueno. Entonces, esos son conocidos como los líquenes. Eso es la asociación de un hongo y un alga, ¿sí? O sea, ahí hay dos organismos que conviven y, digamos, su hábitat escogido, pues es el árbol. Y realmente lo que muestra cuando sale un líquen es que ahí ese pedazo del árbol está en descomposición, o sea, se está pudriendo. Y ellos aparecen en esos pedazos de descomposición. Pero los dos son la asociación de un alga y un hongo. Y pues, ¿por qué de un alga y por qué de un hongo? Porque el alga puede hacer el proceso fotosintético y ayuda a que el hongo se mantenga, digamos, vital, ¿sí? Y el hongo, pues, ayuda a que se arraigue y que vivan, digamos, del sustrato, ¿sí? Que se está descomponiendo. Entonces, es una ayuda, digamos, igualitaria en este caso, ¿sí? Y aparte, dependientes. La única relación dependiente que existe en la vida, ¿sí? Es la simbiosis mutualista en este caso porque dependemos uno del otro para vivir, no los noviazgos que hay veces uno tiene, no, lo que es
dependiente es esto en la vida, ¿listo? Pero el resto nada más. El resto, nosotros somos organismos que nos podemos seguir relacionando con otros organismos y no dependemos más que de nuestros recursos naturales. ¿Listo? Listo. Eso sería el mutualismo. Y el comensalismo, ¿sí? Es donde solo una especie se ve beneficiada y la otra, pues tampoco se ve beneficiada ni afectada, simplemente lo hace como por ayudar. En este caso está los tiburones y las rémoras. Las rémoras lo que hacen es viajar al lado de los tiburones para limpiarles pues todo lo que está alrededor para que de pronto no les vaya a salir hongos o alguna bacteria que les dañe de pronto su pielecita y los enferme a los tiburones hasta llevarlos a la muerte, ¿sí? Entonces, eso sería como una explicación breve de las relaciones ecológicas. ¿Sí me entendieron al menos algo? Sí, más o menos. Sí, sí, señora. Listo. Como para recordarles, como para allá, para que recordaran un poquito de eso. Bueno, por acá. No hemos escuchado a las chicas. Vamos a escuchar a Luz Dari. ¿Quién es Luz Dari? Yo es que estoy desde el computador de mi mamá. Ah, ok. Entonces vamos a escuchar a Loren. Hola, Loren. 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 ¿No está Loren? Loren. Se ausentó Loren. Dayana. Señora. ¿Me ayudas con esta, porfa? Listo, profe. Gracias. Para mejorar, ¿sí? Sí. Para mejorar el cultivo artificial de una especie de flores de alto valor comercial, se han escogido y mantenido los caracteres más favorables durante su producción y mantenimiento. Este proceso, conocido como selección artificial, luego del cultivo de varias generaciones, probablemente hará que dicha especie de plantas A. Obtenga un alto valor de supervivencia. B. Erradique definitivamente sus plagas. C. Reduzca su variedad genética. O D. Disminuya su productividad. ¿Cuál respondiste tú, perdón? No, esto sí me quedó mal, yo puse fue la D. ¿Por qué habías puesto la D? Porque pues yo pensé que lo que es la variedad genética no iba a afectar nada de lo que es la selección artificial. Entonces en esa pregunta me confundí y por eso puse la D. Esa sí me quedó mal. Ah, ok. Listo. ¿Alguien más respondió algo diferente a la C? Listo, bien. Entonces, ¿quién respondió la C? Levante la manito. No, profe, yo ya no me acuerdo. ¿No? ¿No se acuerdan? Bueno, José dice que respondió la C. ¿Por qué respondiste la C, José? Porque si hacemos, o sea, como dice el texto, si hacemos lo de la selección artificial para los cultivos sin que hayan variaciones en las diferentes generaciones, pues ya las siguientes generaciones no van a tener variabilidad genéticas, como por ejemplo lo que hizo, la tabla esa de Pones, si no estoy mal, fue Mendel, ¿cierto? El que hizo lo de las pepas, ¿cómo se llaman, profe? Las leyes de Mendel. Bueno, no, o sea, la pepa, con lo que hizo este evento. Los experimentos de las arvejas. Eso, las arvejas. Y solamente tenemos arvejas, digamos que están las arvejas amarillas, ¿cierto? Y hacemos selección artificial para que siempre sean verdes. Entonces ya en las diferentes generaciones solamente van a salir verdes y ya no va a haber amarilla. Algo así, ¿no? Miren, chicos, van a reducir la variabilidad genética porque al cruzar lo mismo, pues voy a obtener lo mismo, ¿cierto? De hecho, nosotros los seres humanos somos tan diversos porque nuestros papás lo que hacen es mezclarse con familias diferentes, ¿sí? Y aún así, o sea, y así mezclar las características que nosotros tenemos, la información genética. Si yo cojo, digamos, yo se los explicaba un poquito con Alemania nazi, con la Segunda Guerra Mundial, la de Hitler, ¿sí? Donde él quería que todos fuéramos monos altos, áridos, alemanes,
¿sí? Que toda la población humana tuviera esas características. Ahora bien, ¿ustedes creen que si hubiéramos tenido esas características, no solo se hereda, digamos, la parte física de las personas, ¿cierto? También serían enfermedades, ¿sí? Tenemos que ser conscientes de que serían enfermedades, serían, no sé, sentimientos, comportamientos, desórdenes mentales, heredan, todo eso se hereda, ¿sí? E imagínense ahora ustedes una población igual en el mundo donde simplemente se reprodujeran entre ellos, ¿sí? En algún momento, pues, no va a haber opción de que de pronto, si a alguno le dio cáncer de estómago y le hereda el cáncer de estómago a todos, y se siguen reproduciendo todos con cáncer de estómago, pues que el cáncer de estómago sea una enfermedad muy común. A menos de que, no sé, alguno de ellos escape de esa comunidad y vaya a otra comunidad e encuentre una persona que no tenga cáncer de estómago y ahí puede hacer que no se exprese el cáncer de estómago y cambie, ¿cierto? Como la variabilidad, haya una variabilidad genética para esa población. Pero si no, si solo se mezcla y se mezcla y se mezcla lo mismo, y no le meto un poquito de otra cosa, pues no voy a obtener un resultado diferente, ¿cierto? Voy a obtener el mismo resultado. Por eso, pues, hace que se reduzca la variabilidad genética, porque no va a haber variables con qué combinar, no va a haber caracteres con qué combinar, sino siempre todo el tiempo voy a seguir obteniendo lo mismo. ¿Listo? Profe, que Lore no podía hablar porque no tiene audio en el computador. Ah, ok. Listo, gracias. Pues, Bien. ¿estuvo bien lo que dije o no? Sí, obvio, pues estuvo bien lo que dijiste. Simplemente que pues yo les estoy dando una explicación mucho más teórica, pero obvio, estuvo bien. ¿Pero sí me entendieron? ¿O no? Sí, señora. Ah, Sí, claro. señora. Hoy sí ¿Usted lo sí me entendí. entendió, José? Que lo estoy apoyando todo el tiempo. Sí, porque sí no entendí. Ah, ok. Listo. Entonces, ahora está. ¿Quién me ayuda? ¿Alguien voluntario o toca seguir llamándolos al paredón? Llámelos, profe, llámelos. ¿Quién? O sea, de ¿Lo democráticamente. escuchó, profe, que José dijo que quería? Que José, Ah, Que José. José quiere. José quería hablar. José, te escuchamos. Bueno. Consultando sobre la posibilidad de utilizar algunas especies de aves nativas para controlar una plaga de insectos en un cultivo, un biólogo presentó el siguiente resultado sobre las aves presentes en los alrededores del cultivo. Podríamos decir que para resolver el problema de la plaga, la información es... ¿Leo la tabla? Sí, por favor. Tipo de aves dosel, 45 especies, aves de altura media del bosque 40, aves del suelo 18 y aves de vuelo y o planeo sostenido 7. Listo. Entonces, nos dan 4 opciones. Esas también, por favor. A. Suficiente porque lo más importante es conocer qué aves frecuentan la misma altura del cultivo. B. Insuficiente porque no todas las aves que frecuentan la misma altura del cultivo pueden alimentarse de los insectos que conforman la plaga. C. Insuficiente porque solo conociendo el tamaño de la población de las especies de aves se sabrá qué medio tomar. D. Suficiente porque si escogemos algunas especies de cada altura tendremos más probabilidad de controlar la plaga. Listo. Entonces, básicamente, ¿cierto? Nos están mostrando las especies que tenemos acá de aves, ¿sí? Y nos están diciendo que pues ellas, ¿sí? Pueden ser, digamos, especies que son nativas de una región, o sea, que solo se van a encontrar en un lugar determinado y no en ninguna otra parte del mundo. Eso significa ser nativo o endémico, ¿sí? Es nativo o endémico. Cuando se le digan un animal nativo o endémico, un animal que solo haya en Colombia y no haya en ningún otro lado del mundo. ¿Listo? Y los van a utilizar como bioplaguicidas, ¿cierto? Para pues controlar algunos insectos en un cultivo específico. Entonces, él va a mostrar, ¿cierto? Que pues en los alrededores del cultivo, ¿sí? Hay diferentes tipos de especies que podrían servir para controlar esa plaga, ¿cierto? Entonces nos dicen que la información
si es información suficiente para usted decir, oiga, sí, con esto voy con, digamos, la altura en la que se ubican las aves, ¿sí? Y la cantidad de aves, pues voy a determinar cuál me sirve. Entonces, esa información es suficiente para decir qué es el organismo o es la especie que le sirve para utilizar como plaguicida. ¿Creerían que esa formación que está ahí es suficiente? No, porque solamente, o sea, nos dicen, pues sí, el tipo de altura, pero no qué comen o bueno, ¿Cuál sí, o es sea, la comen y función que podrían cumplir, cierto? Entonces dice, insuficiente porque no todas las aves frecuentan la misma altura del cultivo, ¿sí? Pueden alimentarse de los insectos que conforman la plaga. Entonces, no todas se alimentan de lo mismo, empezando por ahí, aunque vivan de pronto en los árboles, no todas tienen la misma forma de vida, o sea, no todas pueden ser, digamos, específicamente el ave que se vaya a alimentar de ese insecto para controlarlo, ¿cierto? Para controlar la plaga en ese momento, ¿sí? Entonces realmente la información de la altura y del número de especies que haya es insuficiente, porque yo necesito datos más específicos, como por ejemplo, quién es la persona, o sea, quién es el organismo o cuál es la especie que se alimenta específicamente de ese insecto. Eso sería más relevante para determinar cuál yo podría utilizar. Y ahí sí saber, bueno, alrededor de mi cultivo dispongo, no sé, de 40, digamos que fueran, no sé, los de altura media. Entonces ahí los pájaros carpinteros fueran, ¿sí? Entonces decir, no, bueno, tengo 40 pájaros carpinteros, entonces de esos 40, ellos son los que se alimentan del insecto y los voy a, digamos, desplazar a mi cultivo para que me ayuden a controlar la plaga, ¿cierto? Eso sí sería una información suficiente para yo poder obtener y poder llegar a la respuesta que quiero. Pero pues lo que nos dan ahí realmente no, ¿cierto? Entonces pues la respuesta correcta, no habiendo otra más, pues era esa. ¿Listo? ¿Sí entendieron eso o no? Eso estaba fácil. Sí, eso sí estaba sí, pero pues bien. Estaba fácil. Bueno, entonces, nuestra última. ¿Quién me quiere ayudar? ¿Cuál, profe? ¿Cuál la ayuda? Que Camelo le quiera ayudar, profe. Uf, ya siempre le Camelo, no, colaboro. sí, yo también quiero que Camelo me ayude. Camelo. Ay, yo siempre en todo, pues, bueno, hágale, no hay problema. Vamos, Camelito. En los desiertos, las tasas de fotosíntesis en el mundo mayor en la época de la lluvia que en el resto del año. Para los grandes animales de sabana. La falta de alimento durante la época seca produce el descenso del tamaño de sus poblaciones. Para las plantas epífitas, es decir, que viven sobre otras plantas, la existencia del espacio de las ramas y tronco de los árboles indispensables para asegurar la dispersión de sus semillas para crecer exitosamente en nuevos lugares. De lo mencionado anterior, podríamos decir que A. El alimento es el único factor limitante en el desarrollo de cualquier ser vivo. B. Debido a la complejidad de la naturaleza, cualquier recurso escaso puede ser reemplazado por otro. C. Todos los recursos son igualmente importantes y cuando alguno de estos escasea, cualquier proceso se detiene. Y D. La escasez de ciertos elementos limitan algunos procesos que se dan en plantas y animales. Gracias. Bueno, es importante que para que no te ahogues, Andresito, leas las comas y los puntos, ¿bueno? Sí, profe, es que me pongo nervioso. No, tranquilito, eso Sí, normal, claro. que eso no pasa nada. Profe, Entonces, no te me pongas nervioso, más bien lee los puntos y las comas, por favor, para que no te me ahogues a la próxima. Muchas No, gracias. profe, desde aquí no se ven, Yo Yo los estoy viendo desde aquí. Pero desde mi celular no se ven, no es que no son iPhone. Claro, profe, pero nervioso. Sí, Bueno. sí creo, un poquito. No me digan. Entonces, bueno, ahí nuestra respuesta, nos están hablando, bueno, de que pues los índices más altos de fotosíntesis se dan en las épocas de lluvia, obvio, porque pues las plantas en este momento pueden captar inmediatamente el agua y pues generar todo el proceso. ¿Vamos a entrar ahorita? Sí, en el cual pues es importante, ¿cierto?
pues los grandes animales de la sabana, pues durante esas épocas, pues aprovechan también, ¿sí? Para pues alimentarse y generar todos esos procesos. Las plantas epífitas, que son las que viven encima de otras plantas, o sea, las que son como parásitas para otras plantas. Las orquídeas son muy lindas, ¿sí? Hermosas, pero las orquídeas todas son epífitas, o sea, todas tienen que vivir sobre otra planta, ¿listo? Entonces, estos son, digamos, como unas plantas parásito, por decirlo de esa manera, porque ellas van, digamos, consumiendo y absorbiendo todos los nutrientes de la planta, pero pues no es que le aporten